a hablar de este tema. Desafortunadamente me dicen que tiene muy mala conexión el diputado Mauricio Cantú desde la Cámara de Diputados. Vamos a esperar si logra conectarse. Por lo pronto vamos a Sonora con Mario Campa, economista, politólogo y miembro de esta familia sin censura. Querido Mario, un abrazo, qué bueno que regresas en un día como hoy, que hay mucho para el análisis, mucha carnita. ¿Cómo estás, Mario? Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar de vuelta por acá. ¿Cómo ves en tiempos en que es tan cuestionado el actuar de algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo el presidente, el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, en momentos en que el INE es cuestionado por el actuar del consejero presidente Lorenzo Córdoba y el patiño Ciro Murayama, se viene la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues demuestra que sigue marcando la agenda política del país. Pues nadie habla de otra cosa, ni en medios ni en el círculo político, querido Mario. Sí, bueno, hay que empezar por decir que las instituciones electorales que tenemos pues fueron creadas por el duopolio, ¿no? Por el PRI y por el PAN. Y por supuesto muchos de los consejeros electorales que están ahí fueron elegidos con la aprobación del PRI y del PAN. Por supuesto que no tenemos que olvidar eso, ¿no? No somos ingenuos, sabemos que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba responden a su propia visión política y a sus intereses también políticos. Sabemos que ha habido consejeros electorales que luego se pasan a algunos partidos, ¿no? No vamos aquí a creernos esa versión, por supuesto, de que son objetivos o de que no tienen intereses o de que ven la política sin meterse en la cuestión partidista, que no tienen sesgos. Por supuesto que los tienen, ¿no? Incluso inconscientes. En ese sentido, pues partimos de que, ojo, hemos tenido varias reformas electorales en México, muchas, cada cierto tiempo, lo cual por supuesto ha permitido ir depurando, mejorando algunas cuestiones de nuestra democracia. Hemos avanzado mucho y nada indica que hemos llegado a un estado de perfección donde ya no hay nada que cambiar, todo marcha perfecto, ¿no? Por supuesto que se siguen exhibiendo algunos de los cortoalcances de nuestro sistema electoral. El hecho de que tengamos consejeros electorales que están ahí 9 años, por supuesto que habla de un mal diseño institucional, los tienen enquistados en el poder. Dentro, pues dentro tienen mucha fuerza, tienen privilegios, tienen a su propia gente, inciden también en el nombramiento de los propios consejeros, compañeros. Entonces, yo creo que no debemos ser ingenuos, tampoco debemos ser aversos al cambio. Estamos en un momento de transformación, ¿no? Transformación entendida como reformismo radical, ¿no? No es un reformismo socialdemócrata donde se busca que en vez de que sean 400 diputados, 500 diputados sean ahora 501 o 505, nomás para responder al cambio demográfico del país. No se trata de eso, ¿no? Se trata de algo, creo yo, más profundo, que busca, por supuesto, salvaguardar el espíritu democrático de nuestro país. Y hay que entender que la interpretación de la democracia también es un significante, ¿no? La democracia es un significante. ¿Qué entendemos por democracia? Algunos partidos políticos lo entienden como ir a votar cada cierto tiempo, cada 3 años, cada 6 años, incluso en México para elección presidencial. Hay otros que no compartimos esa visión de la democracia, sino que entendemos que la democracia se construye todos los días y que también debe haber opciones del ciudadano para participar directamente, ya sea a través de consultas, referéndums y otro tipo de ejercicios, y que incluso podamos votar cuestiones presupuestales, que tampoco lo podemos hacer. Entonces, en síntesis, Vicente, en esta primera participación, yo creo que hay un amplio espacio para mejorar nuestra democracia, se ha vuelto muy costosa. Todavía no adoptamos el sistema de voto electrónico a nivel nacional, algunas entidades ya lo han hecho, algunos países también ya lo han hecho. Somos uno de los peores referentes a nivel mundial en voto en el extranjero y sé que aquí en Sin Censura sigue mucha gente de fuera
pues lo que hemos hecho con los mexicanos en el exterior es francamente vergonzoso, ¿no? Tenemos ciudades donde hay millones de mexicanos y no somos capaces de integrar a esos mexicanos al sistema electoral mexicano. Eso es vergonzoso y hay que cambiarlo ya. Por supuesto que también hemos incurrido en algunos excesos con los plurinominales. En algún momento eso era una especie de concesión cuando tendríamos un partido único y era una especie de lavado, ¿no? De blancura o de blanquear un poco la cuestión del partido único, dando espacios para que hubiera representación de las minorías. Hay que reconocer que ese sistema ya cambió, ¿no? Y aquí lo que está, ahorita nos metemos un poco de lleno a lo que se está proponiendo, pero aquí creo que es algo bastante innovador, donde no tenemos los distritos uninominales que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, donde en un absurdo, con un 50.01% de la votación en cada uno de los distritos en Estados Unidos, podrías tener el 100%, ¿no? De la Cámara. Por supuesto, es un caso muy atípico que difícilmente se va a ver, pero con el 55-60% de la votación, podrías tener algo cercano al 100% de una cámara. Eso es lo que puede ser un riesgo para en un sistema uninominal, o que tengas dos partidos únicamente muy poderosos, porque es muy difícil que haya un tercer partido fuerte. Le cuesta, por ejemplo, mucho trabajo también el Reino Unido a los liberales. Y ahora, y con los plurinominales, corremos el riesgo de que la gente no identifica a sus representantes, que por supuesto dependa en exceso de la venia o del visto bueno de las cúpulas. Tenemos también ciertas cuestiones que tienen que revisarse en cuestiones de costos. Entonces, yo creo que esta reforma es muy interesante, hay que analizarla. Algunos aspectos quizás se puedan adecuar o incluso especificar con mucho más detalle en la legislación secundaria, pero creo que el espíritu es el correcto en lo general, ¿no? La dirección es hacia una democracia más participativa, un gasto más racional, la integración de más voto del extranjero, mayor representatividad y rendición de cuentas, que la gente sepa quiénes son los diputados. Eso creo que es muy interesante de esta reforma, ¿no? Así es, y creo que hay muchas cosas que analizarle a la gente desde nuestra honestidad y desde nuestra transparencia. En algún momento durante la mañana, algunos nos fuimos con la finta y dijimos que se pedía la desaparición de los plurinominales, cuando en realidad eh, los diputados y senadores entrarían por el sistema de lista y serían asignados por la vía plurinominal o proporcional todos. O sea, y esto lo que busca es una mejor repartición, una mejor representación en el Congreso. Ese es un tema para mí tal vez de los más importantes, querido Mario. Sí, a ver, ya el sistema de listas se utiliza en muchos parlamentos, ¿no? Eso se hace, por ejemplo, pues en un caso que se me viene rápido a la mente es el de España, ¿no? Donde se presentan, los partidos presentan sus listas y dependiendo de la votación que van obteniendo, pues va pasando los primeros que ellos señalan. Sin embargo, lo que es un poco más, digamos, innovador en el caso mexicano es que serían listas por entidad federativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sonora, se le asignarían de los 300 diputados, ya no podemos hablar de distritos ni uninominales ni plurinominales, sino sería una especie de distrito, pues, federal o estatal, un distrito estatal, con listas. Cada partido presentaría sus listas y, por ejemplo, en el caso de que Morena obtuviera el 40%, pues le corresponderían 2 de esos diputados, ¿no? 2 de esos 7 diputados. Entrarían los 2 que marcó primero en la lista, que serían gente de aquí, por supuesto, de Sonora. Eso es importante, o con residencia en Sonora. Eso es importante porque si fuera una lista nacional, correríamos el riesgo de que las cúpulas nacionales fueran las que controlaran las listas y entonces entrarían probablemente mucha gente de la capital del país. Aquí estamos hablando de listas por entidad federativa. Después, por ejemplo, si hubiera otro partido que obtiene ese 40%, o un 40% igual, pues obtiene también 2 diputados. Se va poniendo interesante y habría que ver cómo
cómo se establecería, porque, por ejemplo, con el restante de los partidos puede ser que obtengan una votación relativamente elevada y se queden en ese estado sin un diputado. Habría que ver, imaginemos que pasase esto en los 32 estados, entonces ese partido quizá no tendría representación. Ahí es donde es importante la legislación secundaria, porque habría que ver cuáles son los mecanismos para que los partidos pequeños no queden totalmente borrados. Hay distintas formas de compensarlo, ¿no? A lo mejor con los remanentes, con los últimos remanentes, se podría buscar darle cierta representatividad a los más chicos. A lo mejor se podría reducir los requisitos para que entraran nuevos partidos. Habría que ver con detalle esta parte, ¿no? Pero lo que sí sería importante, por supuesto, es que la gente identificaría con claridad quiénes irían en esas listas y pues a ellos tendrían que votarles. Y también sería interesante que pues estarían votando, digamos, por los diputados de todo el estado y no únicamente por el de su distrito, que es lo que pasa ahora. Y finalmente, pues eso también tiene sus ventajas. Ahora votas por el diputado de tu distrito y puede ser que a unas cuadras esté otro diputado y no te enteras mucho de él ni de sus actividades, ni va a visitar tu territorio, ¿no? Esto forzaría que los diputados tengan más actividad de territorio. Llegamos al colmo en establecer circunscripciones donde pues los plurinominales no hacían ni el menor intento de hacer campaña territorial, pues porque había circunscripciones, no sé, de 7 estados, ¿no? Se volvía totalmente absurdo y además estaban en lista, no sabían si iban a entrar, entonces realmente esos diputados entraban con el favor de las cúpulas, ¿no? Por supuesto que el orden, la prelación va a ser muy importante y eso va a ser fundamental, pues, para que los ciudadanos sepan quiénes son los que van a entrar, ¿no? ¿Qué te parece si vemos y escuchamos, por ejemplo, a Kenia López Rabadán, flanqueada por nuestro paisano, para acabarla, Damián Cepeda, también senador del PAN? Esta es la politiquería del Partido Acción Nacional ante la reforma electoral enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al presidente López Obrador le molesta la democracia, le incomoda el pluralismo, porque pues claramente lo que quiere es destruir al INE. Y la iniciativa anunciada el día de hoy es una muestra más de su autoritarismo y falta de visión. Claramente, la intención de esta reforma constitucional no es mejorar al árbitro electoral, sino controlarlo. A López Obrador y a Morena no les gusta la autonomía, no toleran que alguien piense diferente a ellos. Quieren sobrerepresentación de Morena en el legislativo, quitando los lugares a la oposición. Dar el modelo de comunicación política para que puedan hacer campaña desde Palacio Nacional. En estricto sentido, quieren repetir el cochinero de la revocación de mandato, donde se utilizaron recursos públicos para la promoción del presidente. Con esta iniciativa ponen a consejeros a modo y aspiran a tener figuras de países antidemocráticos como Bolivia, Cuba o Venezuela. México no necesita copiar modelos fallidos de países populistas. México necesita fortalecer sus instituciones y generar mejores condiciones de legalidad, no instituciones a modo del régimen de López Obrador. El INE es el claro ejemplo de la lucha de muchos mexicanos durante décadas, donde la ciudadanía demandó que su voto fuera respetado y se garantizaran elecciones libres, transparentes y democráticas. Pero bueno, ¿qué pueden decir los panistas, mi querido Mario Campa, después del fraude del 2006? ¿Qué pueden decir los panistas y priistas de la inyección
de dinero irregular a campañas como la del mismísimo Enrique Peña Nieto. ¿Qué pueden decir los priistas y panistas, los pianistas, cuando los moches era lo que movía la política en sus gobiernos? Bueno, ahí hay algunas ideas que se manejan, ¿no? Y por supuesto lugares comunes, busca ajustar, como siempre, con Venezuela, Cuba y todos estos países que asustan, sobre todo a la derecha. A ver, lo que es un hecho es que no nos iríamos al caso de mayor peligro de sobrerepresentación que hay, que son los distritos uninominales. Lo estamos viendo en Rusia. Con el 45% del voto del partido de Putin tiene como el 70% de los escaños. ¿Por qué? Pues porque ganó muchos distritos con porcentajes no muy amplios y eso le permitió pues acceder si eran distritos uninominales, pues acceder a ese curul y entonces las minorías ya se quedan sin nada. Aquí, como es porcentaje de votación, podría haber cierto, por ejemplo, si en la Ciudad de México, no recuerdo el número de diputados que hay, pero si hubiera 20 y Moreno tiene 50%, pues se lleva 10 curules, ¿no? Donde podría haber un leve representaciones, cómo se redondean. Habría, por eso insisto, en que ver con mayor detalle la legislación secundaria, pero la verdad es que sería probablemente bajo ese porcentaje de sobrerepresentación. Y en una de esas sí se puede establecer que el redondeo afecte al partido más grande y con eso tiene hasta su representación. Tampoco nos dice mucho de momento. Insisto, si fueran distritos uninominales, ahí sí habría un mayor riesgo de que hubiera sobrerepresentación, pero no es lo que se está proponiendo. Incluso en la fórmula de reparto, no de curules, sino de escaños, en el Senado, ahí ya estamos hablando de que se mantiene la fórmula de primera minoría. También se sigue dando mucha representación a los partidos que no ganan una elección. Es decir, si la fórmula gana, pues entran sus 2 diputados, pero automáticamente estarías dando un tercio de la Cámara de Senadores al segundo lugar, ¿no? Y suponiendo que el partido más grande gane todas las elecciones o en todas las entidades federativas, pues también su número está limitado, no puede ser ganar la fórmula con los 2 diputados y a su vez ganar la primera minoría. Entonces por supuesto, habría algunos mecanismos de defensa de las minorías. Entonces, yo creo que habría que estudiar otros modelos para darse cuenta que hay mayor riesgo de sobrerepresentación en los Estados Unidos. Lo que pasa es que pues ese modelo ha tendido a que haya 2 partidos que sí están muy competitivos, tienen mucha competencia entre sí, y eso ha evitado pero en una elección donde alguno tenga el 60-65% de los votos, podría tener casi el 100% de los escaños, porque en cada uno de los distritos uninominales, es decir, un distrito, un representante, si va ganando con el 52, 55, 60 y no hubiera tantos clivajes regionales como ahora hay en Estados Unidos, pues tranquilamente podría dominar el 100% de la Cámara. Ojo, ahí no hay mucha protección. Entonces, la verdad es que yo creo que las pasiones se tienen que asentar un poquito del lado de la oposición. Por supuesto, están haciendo su chamba, vendiendo o cara a la derrota o tratando también de que algunos de sus preocupaciones sean escuchadas, posicionar algunos de sus intereses. Es muy inteligente, creo, la forma en que se plantea la reforma. ¿Quién va a estar en contra del voto electrónico, de elecciones más baratas, de que voten los mexicanos al extranjero? ¿Quién va a estar en contra de que haya menos diputados plurinominales con todo el estigma que han cargado? Yo creo que en general es una buena reforma. Hay que pulir algunos detalles en la legislación o alguna buena iniciativa de reforma. Hay que pulir algunos detalles de la legislación secundaria. Hay que ver cómo funcionaría, por ejemplo, la desaparición de los soples. La verdad es que hay mucho gasto duplicado. Los soples están llenos de malas prácticas, de poco profesionalismo. Están llenos también de cuotas de los partidos. Por supuesto que eso impide que haya una mayor escala, ¿no? Entonces tienen sus problemas también los soples y de cualquier forma tenemos presencia estatal del INE. Entonces hay dobles estructuras que probablemente puedan simplificarse, ¿no?
A mí lo que sí, la verdad es que me entusiasma mucho es que, bueno, hay varias cosas, pero una de ellas es que podamos experimentar, porque así lo marca incluso la redacción de la iniciativa de reforma, podamos experimentar con nuevos votos de votación electrónica, encriptados, híbridos incluso, porque por supuesto que de la noche a la mañana arrancar con un sistema totalmente electrónico, pues puede crear problemas informáticos, se requiere también cierta experiencia, que la gente tenga confianza, entonces puede empezar con un sistema híbrido donde además del voto electrónico tenga que haber cierta representación de ciudadanos ahí para verificar o empezar también con una mezcla de papeletas y voto electrónico, ya veremos. Pero nos estamos tardando en empezar y por algún lugar y en algún momento hay que hacerlo, ¿no? Siempre agradecido, como siempre agradecido, Mario Campa, por tu participación, por tus comentarios, por tus opiniones. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Claro que sí, Vicente, agradezco el espacio y por supuesto pueden seguirme en Twitter bajo la @Mario_Campa. Ahí lo están viendo por acá en pantalla, Mario_Campa, ahí me pueden seguir. Y pues un gusto, Vicente, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Claro que sí, Mario Campa, que sigas disfrutando del calorcito allá en nuestra querida Sonora. Sí, ya, de allá vengo, mi querido Mario. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Mario Campa, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.